Bien amigos, son ya 10 de la noche con 9 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 20 de marzo. El día de ayer, en horas de la noche, no salimos tampoco el día de hoy por motivos personales, acá de la familia, que no hemos podido salir, pero ya volvemos a las ediciones diarias, tanto en la noche como en la mañana, desde hoy. Hoy estaremos tocando el fixture que ya salió de los equipos peruanos que participarán en la Copa Sudamericana, como es Vallejo y Garcilaso, y los dos equipos que jugarán la Copa Libertadores, como es Universitario y Alianza, cuyos encuentros comenzarán en abril, los primeros días. En el caso de Universitario, empezará a debutar el martes 2 de abril jugando en Lima frente a la Liga Deportiva Universitario, mientras que Alianza jugará el miércoles 3 de abril. Miércoles 3 de abril, 7:30 de la noche en su estadio frente a Fluminense, actual campeón de la Copa Sudamericana. Mientras que los equipos peruanos que están en la Copa Sudamericana empezará a jugar Vallejo el martes 2 de abril frente a Defensa y Justicia, mientras que el Deportivo Garcilaso jugará el jueves 4 en Cusco frente al equipo de Metropolitanos de Venezuela. Son los primeros partidos de la participación tanto de los equipos en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. También se viene el partido de la selección. Atención, este viernes 22 a las 8:30 de la noche en el Estadio de Alianza, Perú jugará frente a Nicaragua, donde Jorge Fossati debutará como director técnico y veremos a quiénes pondrán el 11 titular. Hay muchas especulaciones, todavía no se sabe. Hoy hicieron su último trabajo en la Videna, mañana harán ya trabajo en el mismo Estadio Nacional para ya definir el 11, donde hay muchas opciones, muchas alternativas, sobre todo del medio campo hacia adelante. Atrás parece que ya va a quedar definido con Corso, Santa María y Callens. Y en el medio campo estaría cada uno por su sector, Advíncula y Marco López. Ese más o menos sería la defensa con el arquero Pedro Galese, que es creo que el único seguro del partido. En lo que es otra información del fútbol de la Liga 1, hoy Alianza jugó un partido amistoso para tener actividad frente al equipo del Blooming de Bolivia y Alianza le ganó 1-0 con gol de Kevin Serna al minuto 26. Muchos equipos están haciendo partidos amistosos. Universitario también hizo un partido de preparación con la Universidad San Martín, que jugará la Liga 2. Le ganó 2-1. Y otros equipos también este fin de semana harán partidos para no quedarse sin fútbol este fin de semana. Porque este fin de semana, por el tema de la selección, no se ha programado partidos de la Liga 1. Recién comenzará la fecha número 9 a partir del jueves 28. Este próximo jueves 28, estamos a 8 días, comenzarán los partidos en Cusco, Garcilaso con Comerciantes Unidos y también el partido que la afición andahualina purimeña que espera será en el Estadio Nacional el jueves 8 de la noche, Alianza de local frente a los Chancas. Antes de continuar, vamos con el saludo de André Vargas para todos nuestros seguidores. Buenas noches, André. Vamos Buenas con noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 conectados ya entre Facebook y YouTube. Ani Manicet. Guisado dice, gracias señor Milciades por su programa. ¿Quién es el nuevo preparador físico? Pregunta. Hasta el momento la dirigencia se está demorando. Creo que ya debieron conseguir un preparador físico porque se está perdiendo días. Está asumiendo el profesor Omar Linares, que es el asistente del profesor Basalar, esa función de preparador físico. Creo que la dirigencia debía ya, máximo de repente mañana, tener ya el preparador físico. O posiblemente el preparador físico ya estaría esperando en Lima para no viajar hasta Andahuaylas y luego regresar a Lima. También es una opción. Esto la dirigencia seguramente dará a conocer en las próximas horas o de repente en el transcurso de esta semana. Es importante el preparador físico para que el equipo pueda soportar partidos intensos, sobre todo en el segundo tiempo. Si tenemos más comentarios. Sí, Jordi Alcaraz dice, ser un verdadero hincha se demuestra estar con el equipo en las buenas
3.000, 4.000 espectadores. Siempre los hinchas han estado apoyando y es más, en los partidos del playoff la asistencia fue ya casi total y sobre todo en el partido último, donde muchos no creían que el equipo de los Chancas podría lograr el ascenso, porque en el partido de ida de la final, para lograr el segundo cupo, jugando en Huánuco, recordemos, empatábamos 1-1 frente a Alianza Universidad de Huánuco, y en los últimos minutos, con este jugador Tito, Raúl Tito, que ingresó y hizo destrozos, y hizo 2 goles el equipo de Huánuco. Perdimos 3-1, y con ese 3-1 mucha gente estaba ya un poco decepcionada, no tenía fe, no tenía optimismo, era muy, muy pesimista. Muchos incluso decían ya será para el próximo año, pero en el Estadio de los Chancas, en aquel partido histórico, logramos ganar 2-0 primer tiempo. En el segundo tiempo nos ponen el 2-1, donde con ese resultado el equipo Huánuco ya estaba clasificando, pero por suerte un centro de Ademar Robles y un cabezazo de Luis Alejandro Ramos puso el 3-1 y el partido terminó con ese marcador, como en el global. Empatamos 3-3, fuimos a los penales. Y en los penales, con el sufrimiento, la angustia de los hinchas andahuelinos, muchos incluso no querían ver el disparo de los penales, se logró con el último disparo de Ramos hacer el último gol de la clasificación, gol del ascenso, y fue un 27 de octubre. Así que estas declaraciones del señor Chappell tendrá que demostrar, y posiblemente mañana, si es que no es en estas próximas horas, la dirigencia de los Chancas tiene que emitir un comunicado mostrando su extrañeza y aclarando las cosas y exigiendo a este señor Chappell que dé las pruebas contundentes para que pueda firmar este tipo de declaraciones que la prensa también le está dando mucha cobertura y parece que está un poco distrayendo al tema de las apuestas, porque al inicio era el tema de los partidos amañados, pero por las apuestas, y ahora ya es el tema por los árbitros. Y uno de los árbitros comprometidos es el señor Santibáñez, quien habría recibido un dinero. Y de este tipo de casos no solo es en estos últimos años, hace muchísimos años también hubo denuncias contra Universitario en aquel partido frente a Torino, allá en Talara también, donde se le acusó. Son cosas que siempre se dan, lamentablemente, en el fútbol nacional. Vamos ya con los últimos comentarios, André. Ya son las 10 de la noche, ya con 55, para ir terminando, y mañana estaremos regresando. Así es, a ver, Juan Carlos Villano nos dice: vamos, Chancas, un saludo desde el BRAE, La Chemayo, amigos. Saludos desde Andarapa, vamos, Chancas, 6C, apoyar la luz en el Nacional, dice. Apagar la luz en el Nacional, Welmer Lizunte. Eric Rivas, ¿cuándo juega Chancas? Por favor, confírmenos la fecha, dice. La fecha es jueves 28, atención, jueves 28, que es Jueves Santo para las personas que trabajan en Lima, un día ideal. No hay, ese día es feriado, jueves y viernes, y tendrán tiempo para asistir, organizarse para mañana. Vamos a tratar de conversar, por lo menos vía WhatsApp, con los dirigentes coordinadores de las 2 barras que están en Lima organizadas, tanto la barra Sentimiento Chanca y también la barra Guerreros Chanca, para ver más o menos cómo se van organizando. Y una vez que Alianza ponga a la venta las entradas, ya conoceremos los costos para informar también a través de nuestro programa, y también estar atento para ver si habrá una zona de las tribunas orientada o designada para que el equipo visitante, en este caso los hinchas de los Chancas, estén ubicados. Sería importante. Va a ser la segunda experiencia del equipo de los Chancas en Lima. La primera fue frente a Cristal, donde generó muchos comentarios positivos, una barra organizada que alentó permanentemente, nunca estuvo haciendo desmanes ni descontroles, y eso fue importante. Así que el partido será jueves 28, Estadio Nacional, 8 de la noche. Luego el partido de vuelta, que también posiblemente mañana o pasado ya salga la programación, porque el equipo de los Chancas jugará frente a Melgar en la fecha número 10, porque domingo es 7 y podría ser viernes 5, sábado 6, domingo 7 o de repente lunes 8. Eso ya lo programa la televisión en coordinación con la Liga 1 Max para este compromiso. Ya posteriormente tendrá que viajar a jugar con Cajamarca y estaremos atentos. Recordemos que para este partido del jueves 28, Ferreira no podrá tapar. Está suspendido por la expulsión y tendrá la oportunidad de jugar desde el minuto inicial, porque Sotillo tuvo que ingresar en el partido frente a Grau cuando lo expulsaron a Ferreira, donde debutó este año en la Liga 1 con los Chancas. Y el día jueves será su partido desde el inicio. Esperemos que esté muy bien preparado, que esté muy concentrado, haga un trabajo intenso en estos 8 días que faltan para que pueda evitar en las situaciones que será exigido, que será un partido súper complicado. Vamos con más comentarios, André.
para ya ir despidiendo el Sí, programa. ya son casi 11 de la noche, vamos a ir cerrando y vamos a mencionar brevemente a nuestros auspiciadores ya para ir cerrando el programa. Antes de ir también con el cierre del programa, atención, el equipo de Miguel Grau de Abancay se está reforzando con muchísimos jugadores, incluso de la Liga 1, Liga 2, algunos jugadores de Copa Perú, y tenemos información que hoy hizo una presentación a su comando técnico y a sus principales jugadores ya contratados. Ojo que el equipo de Miguel Grau de Abancay participará ya a partir de la etapa provincial, es decir, como un campeón distrital. No va a jugar esta primera fase. Ellos ya empiezan, una vez que termine la etapa distrital, como un campeón distrital con los otros clasificados de cada distrito allá en Abancay, y todos están aspirando a ser campeones del departamento, porque ojo, los campeones de la Copa Perú de cada departamento tendrán la posibilidad de jugar la Liga 3 el año 2025. Y también en Andahuaylas tenemos información, el equipo de defensor José María Arguedas también se ha reforzado convenientemente. También nos indican que el equipo allá en la Florida, en Ocobamba, también se estaría reforzando con Santiago Ocarti como entrenador. Y creo que este año la Copa Perú en Apurímac va a estar muy competitivo, un buen nivel, porque el campeón tendrá esa posibilidad, repetimos, de jugar la Liga 3. Ya en los próximos días estaremos también tocando la Copa Perú con los partidos que se están jugando acá en el distrito de Andahuaylas, que los partidos se juegan en San Jerónimo, Talavera en Talavera, los de San Jerónimo también en San Jerónimo, y también informaciones de Chicmo y de los otros distritos que ya comenzaron con la Copa Perú. Bien amigos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores. Gracias al doctor Omar Zulca, al teléfono 947-351339, cirujano urólogo andahuelino Omar Zulca. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, teléfono 930-602308. También gracias a los amigos de Pollo Sala Brasa Don José, Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias a Sumac Bakes, en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-3105-32. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Y hablando también de la Liga 2, recordemos que ya se hizo el sorteo, ya tenemos la fecha 1 que se jugará precisamente en abril. Comenzará el 2 de abril los partidos de la Liga 2, donde será televisado por Nativa. Nativa tiene los derechos, ya firmó este contrato con la federación y son dos grupos. Recordemos, grupo A está Carlos Estey, Juan Pablo II, Ada de Jaén, Deportivo Yacuabamba, Fútbol Club San Marcos, Unión Huaral, Juan Aurich, Alianza Universidad de Huánuco y Pirata Fútbol Club. Es la zona norte, son 9 equipos. Zona sur o grupo B está el Deportivo Causol, que jugará en Chincha, Deportivo Municipal, Academia Cantolao, Santos de Nazca, Ayacucho Fútbol Club, Comerciante Fútbol Club, Vallejo de Moquegua, San Martín de Lima y el Deportivo Binacional de Juliaca. Son los 9 equipos que jugarán todos contra todos en la primera parte, y los 6 mejores de cada grupo pasarán a una segunda, y los 3 últimos de cada grupo jugarán por el tema del descenso, y así irán avanzando, y los 3 primeros de la segunda parte del campeonato jugarán ya el playoff, donde los clasificados de cada grupo irán a la semifinal. Un equipo descenderá y serán 2 los que suban a la Liga 1 del año 2025. Bien amigos, estamos llegando a la parte final. Nosotros regresamos mañana. Mañana estaremos a las 8 en directo y en simultáneo con Radio Andahuaylas, y esperemos que para mañana ya tengamos ya por lo menos el nombre del preparador físico y también del jefe de equipo de los Chancas, para poder ya, para que este preparador físico, este profesional, empiece a ver cómo está el equipo. Hará seguramente un test inicial para ver cada jugador cómo está en el test que siempre hacen, el de Cooper, no sé ahora si se aplica otras técnicas, y para que ya pueda tener un diagnóstico y el equipo pueda mejorar en estos 8 días. De mañana hasta el otro jueves serán 7 días para el partido frente a Alianza. Bien amigos, gracias por vuestra sintonía, buenas noches, hasta mañana.